Crítica de la película El astronauta de Netflix con Adam Sandler, que realmente no puedo creer que esta película se pueda convertir en la mejor del 2024. Bueno, al menos en ciencia ficción yo creo que sí. Pero vamos en orden. Primero que nada, esta película se estrenó el 23 de febrero del 2024 en la plataforma de Netflix. Y está bajo la dirección de Johan Renck, quien fue el director de la miniserie Chernobyl, que francamente sí se nota por ese ritmo semilento, pero también esa fineza en la dirección, sobre todo del drama. Que por lo que veo es el estilo del director, le gusta así el drama bastante fino, hilado y también bastante semilento, pero a la vez con una alta calidad de dirección. Así que por lo pronto al director sí le doy una palomita. Y en cuanto al guión está el escritor Colvin Day, que francamente es un escritor bastante nuevo, que ha hecho trabajos, en este caso, en Un abrir y cerrar de ojos, y otra película que se llama Lead and Follow del 2022, que francamente no conozco nada de su trabajo. Yo sé que te fallé, pero traté de salvarte, Jason. Pero sí, me parece que en este caso hizo una buena adaptación, dado que esta película se basa en el libro El astronauta bohemia, del autor Jaroslav Kalfar del 2017, y es una novela de la República Checa, y esto explica por qué el astronauta era checo y llegó primero a la nebulosa misteriosa y no aparece ningún astronauta ni norteamericano ni ruso. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Y en otra curiosidad con respecto al libro, resulta que en la novela se explora más a fondo la vida personal del astronauta Jacob y su pasado en Checoslovaquia, mientras que la película se enfoca principalmente en la experiencia del astronauta durante su misión espacial. Otro pequeño cambio es que en la novela la criatura alienígena se llama Frenkel, mientras que en la película, como sabemos, se llama Janus. Y en el reparto principalmente tenemos al actor Adam Sandler, al actor Paul Dano y a la actriz Carey Mulligan. Así que pasemos a la crítica de los actores, que en este caso principalmente serían dos. Primero que nada, el actor Adam Sandler, que obviamente es muy conocido por muchas películas de comedia. Pero realmente en estos últimos años, el actor Adam Sandler ha empezado a buscar diferentes proyectos fuera de la comedia. Pero realmente donde se empezó a ver este cambio con Adam Sandler fue en la película de The Culver, que en México se llamó Zapatero a tus zapatos, del 2014. Aunque esta película sí era una comedia, pero también era un drama con fantasía. Resulta que Sandler interpretaba a un zapatero que descubre que puede usar los zapatos de sus clientes para caminar en sus vidas. Que aquí fue la primera vez donde realmente empecé a ver y a notar esos dotes de actor de drama de Adam Sandler. Posteriormente el actor vino a confirmar esto con la película de Diamantes en Bruto del 2019, que realmente esta sí no es una comedia, es un thriller dramático, donde el actor interpretaba a un joyero adicto al juego de Nueva York, que se había envuelto en una peligrosa trama, donde realmente demostró el actor que podría ser drama, y creo que en esta película lo vino a reconfirmar. Así que realmente a él también le doy palomita. Y ahora también pasemos al otro actor bastante sobresaliente, aunque realmente nunca lo vemos en la película, dado que Paul Dano realmente nada más vino a ponerle la voz al extraterrestre Janus. Algo que ya había hecho, en este caso con el papel del Acertijo, esa voz un poquito creepy y también melancólica y también que te daba miedo. Y realmente otra vez con el personaje extraterrestre de Janus se viene a reconfirmar esto. Porque con esa voz no sabes si te está engañando, quiere ser tu amigo o simplemente te quiere comer. Así que también a la voz del actor le pongo palomita. Otro punto donde también le pongo palomita es a la producción, porque la fotografía, la producción, la música, la banda sonora, todo ayuda perfectamente a la película. Inclusive también los efectos especiales, aunque son pocos, pero realmente son bastante buenos. Y ahora pasemos a mi teoría de lo que pienso yo es el personaje extraterrestre de Janus. Para mí, realmente este ser era no un extraterrestre, sino un ser de cuarta dimensión. Y eso explicaría también el por qué puede entrar y salir a la nave sin ningún problema. Además también explicaría por qué realmente no puede infectar, en este caso, al humano, ni el humano a este ser. Y también esto explicaría por qué este ser puede entrar a los recuerdos del astronauta, y además por qué sus larvas no pueden contaminar, en este caso, al humano. Así que para mí este ser viene siendo realmente una entidad espiritual o un ser de
cuarta densidad. O la otra opción, que en este caso sería la opción más simple y más terrenal, es simplemente una construcción de la mente del astronauta Jacob, que creó a este personaje Janus como una especie de símbolo de la culpa y del dolor, y también una forma de sobrellevar su soledad ahí en el espacio. La cosa aquí es que para mí, al menos este personaje es el mejor de la película, dado que sí, al principio te da miedo y un poquito de asquito, y después realmente te va ganando el corazón. Y además este personaje te añade profundidad, complejidad y también cierta fascinación por lo que sería realmente un ser extraterrestre, o en este caso para mí un ser extradimensional. Y ahora pasemos al análisis del final, que realmente para algunos es un final feliz y para otros es un final bastante triste, dado que te dejan un final bastante ambiguo y abierto, lo que en el libro obviamente no pasaba. Pero en este caso para mí, al menos, si yo le pongo una palomita porque me parece algo positivo, porque en este caso el significado del final depende más bien de la interpretación de cada espectador, dado que la película no te da una respuesta definitiva de lo que le sucedió a Jacob y sobre todo de lo que significa su experiencia, dado que esta película te ofrece demasiados símbolos, como en este caso podría ser la nave espacial, la tierra, la criatura alienígena, la muerte, pero también explora temas como la soledad, la culpa, la redención, el perdón. Y aquí es precisamente donde está el punto de por qué yo creo esta película es una de las mejores películas del 2024, y si no por lo menos en ciencia ficción, dado que siendo sinceros realmente depende mucho de la experiencia propia de cada espectador hacia dónde quieren llevar esta película de una manera o de otra. Y ahora pasemos a la crítica mundial, que en este caso ahí se van a dar cuenta que realmente como que la gente la está viendo de espaldas, o soy yo el que realmente la vi de espaldas. Pues resulta que la puntuación actualmente en este momento está en 56 sobre 100, basado en 33 reseñas. Así que como ves, hasta el momento esta película está reprobada, y obviamente no estoy nada de acuerdo con la crítica mundial. Así que obviamente sí, con el tiempo es muy probable que llegue a subir esta calificación al menos al 6, pero para mí esta película no es de un 6, sino es realmente un 8 bastante sólido. Así que como ves, esta es una de esas raras ocasiones donde realmente no estoy nada de acuerdo con la crítica mundial, aunque sí entiendo perfectamente las críticas que dicen que es demasiado larga y lenta la película, así como también su final es ambiguo y bastante frustrante. Y que como dije anteriormente, esta película deja al espectador con demasiadas preguntas y pocas respuestas. Que es ahí donde para mí está el punto positivo de la película, es que es de esas películas donde te ayudan a pensar y a reflexionar realmente qué está pasando en la película. Y no todo te lo dan peladito y a la boca. Esta película se me hace muy similar a la película igual también de ciencia ficción llamada En la Luna o Moon del 2009, o a la película de Ad Astra Hacia las Estrellas del 2019, donde también tiene ese ritmo semilento y también tienes que pensar y elaborar un poquito realmente qué está pasando en la película. Así que obviamente entiendo perfectamente que esta película no sea para todos, pero realmente me parece que es una buena película que realmente vale la pena y que sí te la recomiendo, dado que para mí es una de esas pocas películas que realmente obligan al espectador a tratar y a ver temas complejos, como en este caso la soledad, el perdón, los problemas mentales, así como también tratar al espectador de una manera más inteligente y también hacerlo sentir y pensar. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la reseña de la película de Megamente 2, que realmente es todo lo contrario a esta película, porque en esa película te obliga a no pensar y a desconectar el cerebro para que te pueda gustar. Y gracias como siempre por apoyar este nuevo proyecto. Síguenos, darle like con campanita. Gracias por el apoyo. Bye.